Bueno, entonces el concepto de centro de masa justamente es un concepto que nos invita a pensar cuál va a ser el vector posición, cuál va a ser la velocidad y cuál va a ser la aceleración de un sistema, pero ya no tengo solo una masita. Nosotros cuando vimos la parte de cinemática en las clases presenciales, nos damos cuenta que, por ejemplo, si usted analizaba la burbuja, estaba analizando solamente una burbuja. Cuando hablamos de movimiento parabólico, analizábamos simplemente el movimiento parabólico de un solo balón, de un solo objeto. En este caso, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo varios objetos? ¿Y por qué nace esa pregunta? Porque justamente estoy mirando cuál va a ser, por ejemplo, el centro de masa o cuál va a ser mi posición de varios objetos que, por ejemplo, pueden estar colisionando entre sí. Entonces, antes describíamos simplemente con un plano cartesiano, que ya sabemos que tenemos como coordenadas el eje X y el eje Y. Entonces, bueno, yo acá tengo un objeto, entonces decíamos que justamente para ese objeto podría utilizar un vector posición, ¿cierto? Entonces ese vector posición pues va a tener coordenadas x1 y x2, o x1, y1, etcétera, etcétera. Por otro lado, puedo llegar a tener otro objeto, ¿sí? Entonces pongamos que estos dos son objetos que pueden llegar a colisionar, aún no lo sabemos, pero podríamos mirar qué pasa ahí. Y justamente ahí voy a tener otro vector posición. Entonces exactamente lo que tengo ahí es justamente un observador, una persona que está viendo este fenómeno y que lo está tomando desde este punto de referencia. Aquí estaría el origen y simplemente esa persona está describiendo cada uno de los objetos como un simple vector posición morado y un simple vector posición verde. En pocas palabras, pues yo tendría aquí unas coordenadas que sería mi punto, por ejemplo, de mi partícula 2, digamos, esta es mi partícula 2, entonces mi posición 2 en X y mi posición 2 en Y, ¿no? Porque estamos en un plano cartesiano, X, Y, es decir, me puedo mover por calles, por carreras, o en pocas palabras, simplemente lo que tengo es un objeto que va a tener, como se dice, una coordenada X y una coordenada Y. Lo mismo sucede pues justamente para el objeto número 1, ¿listo? Pues va a ser simplemente la coordenada 1 y pues la posición 1, ¿listo? Entonces, pues de alguna manera la pregunta es, bueno, ¿y será que no tengo un vector o más aún, será que no tengo un sistema coordenado donde justamente pueda cambiar mi sistema a un sistema más conveniente y va a ser el sistema que corresponda al centro de masas de estos dos sistemas? Es decir, la pregunta es, ¿será que puedo cambiar mi origen? Entonces supongamos que puedo cambiar ese origen. ¿Listo? Pero entonces, vamos que esta es la línea de acción de los objetos. ¿Sí? Entonces estoy interesado en buscar un puntico, de pronto por aquí, va a quedar mi origen. ¿Sí? En ese punto. Y ese origen, generalmente lo que nosotros lo vamos a llamar como el vector posición del centro de masas. ¿Listo? Entonces aquí va a quedar el centro de masas del sistema. ¿Qué significa el centro de masa? Es como si realmente yo estuviera, en vez de analizar dos objetos, analizara simplemente un objeto que contiene a estos dos objetos. ¿Listo? Es decir, que en pocas palabras lo que estoy haciendo es analizar un solo objeto, aun cuando sé que puede tener dos o tres o cuatro o cinco o seis objetos. En total, lo convierto en un solo objeto, porque es más fácil analizar un objeto que analizar cada uno por separado. Pero para analizar cada uno de esos objetos por separado es mejor, de alguna manera, sumarlos y simplemente pensar en mi posición del centro de masas, tanto en X como en Y. Es como si toda la masa del sistema estuviera concentrada acá. ¿Listo?
como si toda la masa 1 de este objeto y la masa 2 de este objeto estuvieran concentradas simplemente acá. ¿Listo? Entonces las ecuaciones que describen justamente, por cuestiones de tiempo no las voy a deducir, simplemente las vamos a mirar y efectivamente son las funciones, perdón, son ecuaciones que nos permiten describir justamente espera acá un segundo. Listo. Son justamente unas ecuaciones que nos van a decir cómo es la posición de X del centro de masa y una posición Y del centro de masa. Entonces aquí tengo, para mi primera partícula es pues, la masa 1 por la posición 1, para mi partícula 2, pues la masa 2 por la posición 2. Si tuviera otra tercera partícula, la masa 3 por la posición 3. Es decir que para poder calcular el centro de masas de mi sistema, ¿sí? Necesito conocer la masa multiplicada por mi posición, después la masa multiplicada por la posición 2, es decir, la masa del objeto multiplicada por su posición en X, después voy a hacer lo mismo, la masa de mi objeto multiplicada por mi posición en y al final debo dividir entre la suma total de masas. ¿Listo? Para obtener la posición del centro de masas. Entonces, pues en el caso de nosotros, lo que teníamos ahorita, que eran solamente dos objetos, pues simplemente tendríamos que haber sumado la masa 1 por la posición 1 más la masa 2 por la posición 2. Esto en X, ¿no? Porque recuerden que tenemos coordenadas en X y en Y. Necesito conocer la coordenada X, pero también la coordenada Y del centro de masas. Y esta va a ser pues la suma de las masas, que va a ser M1 más M2. ¿Listo? Y pues sin editar a la de Y, pues utilizo en vez de la X, pues las coordenadas en Y. ¿Sí? Entonces Y1, Y2. ¿Listo? Entonces a mí me pueden decir que tengo un objeto de 1 kilogramo en la posición 2,1 y en la posición 3,2 tengo otro objeto de 2 kilogramos y entonces reemplazo en estas ecuaciones. Entonces de esa manera de ejemplo simplemente entonces supongamos que las posiciones, entonces aquí voy a poner, aquí mismo utilizar este ejemplo. Supongamos que tengo, que el objeto que tengo aquí está ubicado en la posición 2,5 y tiene una masa de 1 kilogramo. ¿Listo? Y está en 2 metros y 5 metros, ¿listo? Para tener en cuenta las unidades. Y el objeto 2 está ubicado en 6,3, ¿listo? También pues está en metros y supongamos que este objeto tiene una masa de 2 kilogramos, ¿listo? Perfecto. Entonces, si yo quiero calcular pues el centro de masas, pues tengo que calcular la posición del centro de masas. Entonces necesito calcular la posición del centro de masas. ¿Cómo hago eso? Para X, es decir, necesito esta. Pues entonces miro que tengo aquí el 2, que describe la coordenada X, y tengo este 6 que describe la coordenada X. Entonces simplemente tengo que multiplicar 2 por 1, es decir, la coordenada por la masa, entonces 2 por 1 más lo mismo pero para el segundo objeto, que va a ser 6 por 2. Entonces 6 por 2 dividido la suma de las masas. ¿Cuánto es la suma de las masas? Pues una es de 1 kilogramo y la otra de 2 kilogramos, va a dar 3 kilogramos. ¿Listo? Entonces 3 kilogramos. Y las unidades de esto, como son metro por kilogramo, ¿sí? Son metro por kilogramo. ¿Por qué soy que son metro por kilogramo? Porque las coordenadas están en metros y pues la masa en kilogramos. Y como es una multiplicación metro por kilogramo, de tal manera que el kilogramo con el kilogramo se va y precisamente me da una distancia, que es lo que necesito. 2 por 1 me da 2, ¿cierto? Y 6 por 2 me da 12 y 12 más 2 me da 14. Entonces esto me da 14 tercios.
Entonces, si usted llegara a aproximar esos 14 tercios, pues 14 tercios simplemente le va a dar en una aproximación 4.6. ¿Listo? Entonces, esto va a dar como 4,6 metros. ¿Listo? Entonces, la coordenada en X. Y la coordenada en Y, pues va a ser lo mismo. Entonces, 5 por 1 y 3 por 2. Entonces, para Y centro de masas, entonces simplemente tendría el 5, que es justamente este 5 por 1. Entonces 5 por 1 más 3 por 2. ¿Listo? Entonces estos serían simplemente kilogramos por metro. Y dividido entre quién? Entre la masa. ¿Cuál es la masa? Pues es la masa total. Entonces es 1 kilogramo más 2 kilogramos. Entonces sería 3 kilogramos. Entonces vuelve y juega, kilogramo con el kilogramo se va y me quedan metros. Entonces quedaría 5 por 1 da 5 y 3 por 2 da 6 y 6 más 5 da 11. Entonces daría 11 tercios. ¿Sí? Y entonces 11 tercios de metro. Y pues 11 tercios de metro aproximándolo sería 3.6. Sería 3.6 metros. Entonces, en pocas palabras, lo que vamos a tener aquí es que las coordenadas nuevas, las coordenadas en azul, que son las del centro de masa, pues simplemente van a ser los valores que obtuvimos, que son 4,6 en X, entonces esto nos dio 4,6 y 3,6 metros. Van a ser las nuevas coordenadas para poder describir mejor la física del sistema. Ahora, ¿a qué va esto? A que el centro de masas es un referente importante porque justamente ahí es donde actúa el peso del sistema. Si usted tiene un tenedor y usted quiere buscar el equilibrio está en el centro de masas del sistema. Si usted pone un tenedor y lo pone horizontalmente sobre su mano, el tenedor se va a caer. Pero hay un momento donde usted obtiene el equilibrio, es justamente en ese punto donde usted obtiene el equilibrio donde va a estar actuando toda la masa del sistema. Es decir, que todas las partículas que componen el tenedor hacen una contribución a la masa total del sistema y es como si toda la masa estuviera concentrada ahí. Yo entiendo que toda la masa está distribuida a lo largo del tenedor, pero justo en ese momento es donde vamos a encontrar el centro de masa del sistema, que en algunas ocasiones coincide con otro centro que es el centro de gravedad y realmente hay tres centros que son el centro de masas, el centro de gravedad y el centro geométrico. Generalmente el centro de gravedad coincide con el centro de masas, pero el centro geométrico sí no coincide con el centro de masas en todas las ocasiones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si usted tiene un cuadrado, entonces, pues, ¿cuál es el centro geométrico? Pues el centro geométrico es la mitad de esto. Entonces aquí quedaría el centro geométrico. Pero si usted pone, por ejemplo, aquí una masa de 1 kilogramo, otra masa de 3 kilogramos, otra masa de 3 kilogramos y, por ejemplo, acá otra masa pequeña, tenga la certeza que si yo le doy aquí las posiciones, como es un cuadrado, puedo decir que esto es la coordenada 1, 1, esta es la coordenada 1 menos 1. Yo sé que el centro geométrico está en el 0, 0, ¿sí? Esta va a ser la coordenada menos 1,1. Esta va a ser la coordenada menos 1, menos 1. Y si estas son de 1 kilogramo, las masas, y esta es de 2, y hacemos el mismo cálculo, pues nos vamos a dar cuenta que efectivamente el X centro de masas y el Y centro de masas están por fuera. Este cálculo es rápido porque el X centro de masas simplemente va a ser multiplicar 2 por 1, 2, más 2 por 1, 2, más menos 1 por 1. Entonces aquí daría menos 1. Entonces permíteme acá. ¿Sí? Estoy multiplicando lo mismo de ahorita, que hice con más detalle, pero es multiplicando la coordenada por la masa. Entonces 1 por 2, 2. 1 por 2, 2, porque como está hallando la de X, pues tengo que tomar las que tienen la coordenada en X, ¿no? Y aquí menos 1 por 1, pues también me da menos 1. Divido la suma total de las masas. Entonces tengo 2 kilogramos, 4 kilogramos, 5 kilogramos.
y 6 kilogramos, porque estas son de 1 kilogramo. Listo. Entonces sería 2, 4, 5, 6. Entonces esto quedaría dividido 6. Entonces, esto me va a dar 2 sextos, lo que es lo mismo que un tercio, es decir, 0.3. Es decir, que el centro de masas de por sí ya está corrido. Si uno espera que esté corrido hacia dónde, pues hacia los objetos que tienen mayor contribución del sistema. ¿Listo? Entonces, la misma vaina del tenedor, pero usted en vez de tener solamente el tenedor, pues usted encontró su equilibrio ahí, ¿cierto? Pero si le pone, por ejemplo, en el extremo del tenedor una papa criolla, pues allá le cambia el centro de masa, aun cuando el centro geométrico del objeto va a ser el mismo, ¿sí? Entonces ahí va a cambiar. Entonces, esta mitad es el centro geométrico de la figura geométrica y este es un centro de masa. Es decir, que esto es una propiedad matemática, pero esta es una propiedad física. ¿Listo? Esta es una propiedad física. Perfecto. Pero comparto acá otra vez. Listo. Entonces, centro de masa, una molécula de agua, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo. Que pasa es que como tengo estos vectores de posición, pues tengo que mirar cuánto es la posición X, la posición y a veces hay que descomponer, ¿sí? Si se dan cuenta, a veces hay que descomponer. Pero esto es lo mismo. Masa por distancia, más la masa por la distancia, más la masa por la distancia. Ahora, pues, ¿por qué tengo aquí 3 masas y 3 distancias? Pues porque tengo una molécula de oxígeno y 2 moléculas de hidrógeno, y pues eso creo que es una molécula de agua, ¿no? Es una molécula de agua porque es H2O, las 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, entonces forman una molécula de agua. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de esto es lo que vamos a mirar mañana. Entonces necesito ver precisamente el movimiento del centro de masa del sistema. Entonces, el movimiento del centro de masa del sistema pues va a ser lo mismo. Si se da cuenta, son las mismas ecuaciones de la posición, solamente que en vez de masa por quién, masa por posición, ahora va a ser es masa por velocidad. Entonces usted tiene masa por velocidad, mire. Masa por velocidad, masa por velocidad, masa por velocidad. ¿Mm? Entonces usted sabe que esto va a ser masa por velocidad, dijimos el día de hoy que era momentum lineal. Entonces, momentum lineal de la partícula 1, momentum lineal de la partícula 2, momentum lineal de la partícula 3. Y toda esta va a ser la masa total, lo que está en el denominador. Aquí simplemente lo que se hace en este desarrollo es coger toda esta masa y como es una masa grande, porque es la masa de la partícula 1 más la partícula 2 más la partícula 3 más la partícula 4, etcétera, etcétera, pues simplemente vamos a tener que llamarla como masa grandota. Entonces esa masa grande que está debiendo pasa a multiplicar. Entonces tengo el momentum total, es decir, usted puede tener 10 pepas, 10 partículas, 10 objetos, puede tener 10 choques, 10 carros, 10 personas, etcétera, no importa lo que tenga ahí. Lo importante es que usted simplemente va a tener un momento lineal total del sistema, ¿sí? Y el momento lineal total del sistema simplemente va a ser la masa total multiplicada por la velocidad, pero la velocidad del centro de masas del sistema para poderla escribir. Entonces este ejemplo es muy bonito porque acá efectivamente lo que dice es que al atrapar una pelota, realmente estamos atrapando un conjunto, un gran número de moléculas. Claro, pues si tuviera, por ejemplo, una pelota de tenis y el campo está mojado, entonces yo tengo muchas pelotas de tenis, las cuales van a tener moléculas de agua y pues las moléculas también que componen a la pelotica y entonces yo tengo muchas partículas, ¿sí? Entonces generalmente hay un número que se llama el número de Avogadro y el número de Avogadro me dice cuánto es la cantidad de partículas que hay en un centímetro cúbico de materia. Es decir, que si usted tiene, por ejemplo, un cubo de plastilina y hace ese cubito de plastilina y tiene, por ejemplo, lados un centímetro, un centímetro, un centímetro, o por ejemplo un dado, eso tiene alrededor de 6 por 10 a la 23 partículas. 6 por 10 a la 23 partículas es coja el número 6 y súmele 23 ceros. Es un número bastante grande. En un centímetro cúbico de materia. Ahora imagínense una pelota de tenis. Entonces, uno no se va a poner, ojo, porque eso es la importancia. Usted no se va a poner si usted tiene 6 por 10 a la 23
partículas en un centímetro cúbico de materia, usted no se va a poner a mirar el vector posición de cada una de ellas. No, usted mira es el promedio. Y mirar el promedio, en pocas palabras, es buscar el centro de masas de todas ellas. ¿Sí? Listo. Entonces, ese sería un ejemplo. Aquí lo mismo, fuerzas externas y movimiento del centro de masa. La aceleración del centro de masas, ¿quién va a ser? Pues la masa por la aceleración 1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería todo pues, por el día de hoy. Esto es lo que vamos a hacer mañana. Hay una colisión. Entonces yo les voy a mostrar la colisión, les voy a mostrar si es elástica, si es inelástica, si es completamente inelástica. Vamos a calcular las velocidades, vamos a calcular justamente el momentum, vamos a calcular el impulso, vamos a poder calcular la fuerza y también vamos a poder calcular el centro de masas del sistema. Es decir, que todo lo de la clase de hoy va a estar mañana reflejada en un ejemplo que muestra justamente cómo es todo este tratamiento de centro de masas y conservación del momento lineal, pero desde un punto de vista, perdón, experimental. ¿Listo? Entonces, aquí esta referencia de lo que es un obús, pues realmente en vez de un obús, piense lo que es una granada, entonces es una granada, ¿listo? Y que se divide en dos partes iguales. Entonces, generalmente lo que uno hace es seguir el movimiento del centro de masas. Cuando usted mira el movimiento del centro de masas, se describe justamente la parábola teórica que uno maneja cuando describe la cinemática de un objeto que está viajando en el aire, ¿sí? Pero pues después, cada una de ellas, aun cuando sigue con trayectorias diferentes que también van a ser parabólicas, si usted tuviera el obús todo el tiempo igual, pues debería ser la descripción del centro de masas y esa sería una parábola perfecta. ¿Listo? Entonces, hay también un ejemplo muy importante que es, por ejemplo, cómo cambia el momentum en un cohete. Ese sí no lo vamos a ver, pero simplemente el funcionamiento de los cohetes que lanzan. Generalmente cuando se lanza un cohete eso se hace por etapas y cada una de esas etapas hace referencia a un combustible que se tiene y pues el combustible que se tiene puede venir para una, dos o tres etapas. Entonces generalmente lo que uno necesita para poder sacar un cohete de la atmósfera terrestre, pues más que sacarlo de la atmósfera terrestre, sacarlo del campo de acción que tiene la Tierra con los objetos y es justamente una velocidad que se requiere para que pueda escapar del campo gravitacional de la Tierra. Si usted tiene un esfero y lo suelta, pues cae, pero en algún momento si el esfero lograra escapar del campo gravitacional al cual se encuentra ese objeto, podría llegar a escapar. Pues para eso se requiere mucha energía y esa energía está en forma de combustible. Pero ese combustible al estar cambiando, hay algo importante porque hace que la masa del sistema cambie. Y lo que hemos visto el día de hoy es que la masa del sistema no cambiaba. Cuando hablamos de los carros, la masa del carro grande era de 1000 kilogramos, la masa del carro pequeño era de 100 kilogramos. Cuando vimos, por ejemplo, el ejemplo de la pelota de tenis en la raqueta, la masa de esa pelota es constante. Cuando comenzamos o la clase el día de hoy, dijimos que efectivamente la masa de ese sistema iba a ser constante, pero no necesariamente vamos a tener sistemas donde la masa sea constante. Suponga usted que usted tiene un bloque de hielo y está deslizando por un plano inclinado. Nosotros hasta el momento hemos visto que el bloque desliza sobre el plano inclinado. Sin embargo, también hay casos en donde si tuviera un trozo de hielo, pues la masa del trozo de hielo va a estar cambiando porque se está derritiendo, es decir, está cambiando su masa, pero sin embargo está deslizando sobre ese plano inclinado. Esos problemas hacen que esta situación de mirar la conservación del momento lineal sea mucho más interesante de lo que nosotros pensábamos. Justamente cuando uno tiene física de partículas, es decir, partículas muy pequeñas y están interactuando entre ellas a un nivel atómico, en lo cual se requiere mucha tecnología para poder entender ello, se da uno cuenta que efectivamente hay un cambio de masa y ese cambio de masa se está transformando en energía. ¿Listo? Entonces, hasta aquí les quería mostrar, ¿sí?
y justamente vamos a dejar el resumen de lo que vimos el día de hoy. Momento lineal de una partícula, lo que es el impulso, conservación del momento lineal, choque y centro de masa. ¿Listo? Entonces, nos vemos el día de mañana. Creo que ya tomé el pantallazo de la asistencia y están todos. Entonces, no siendo más, espero se encuentren bien. Feliz día.